La guatemalteca Rigoberta Menchú ha recordado en Oslo el genocidio de casi 50 millones de personas que siguió a la llegada de Colón a América y la marginación y opresión que sufre su pueblo desde entonces. Para ella el premio es un reconocimiento de la deuda de Europa con los indígenas. Soy Rigoberta Menchú. Nobel de Paz 1999. Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992. Hola, mi nombre es Andy Guzmán y el día de hoy voy a hablar sobre Rigoberta Menchú Tum. Rigoberta es una activista y defensora de los derechos de la paz, la justicia y los derechos humanos. Ella nació el 9 de enero de 1959 en Chimel, Guatemala. Su nombre completo es Rigoberta Menchú Tum y gracias a todo su trabajo se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en 1992. Ella pertenece a la etnia llamada Quiché. Y durante su infancia ella cuenta que ayudaba a sus papás en el trabajo agrícola, aparte de que vivían muy alejados de la ciudad. Y desde que Rigoberta era muy joven se involucró en un grupo que peleaba por los derechos de los indígenas, convirtiéndose en activista del mismo movimiento. Viajó a través de Guatemala, hablándole a las personas sobre las injusticias que vivía su propio pueblo, haciendo que estas personas también se unieran al movimiento que por lo regular terminaban en protestas. Guatemala durante este tiempo estuvo en una guerra civil que comenzó en 1960 y que duró hasta 1996. La guerra causó un gran impacto en términos económicos, políticos y dividió a la comunidad guatemalteca. Lo malo de tener una familia activista es que la familia de Rigoberta fuera perseguida por el gobierno militar de Guatemala y cuando las guerrillas se volvieron más activas, su padre, líder de una organización campesina, murió en un incendio provocado por los militares mientras protestaban por los derechos humanos de los campesinos. Este evento se le conoce como la matanza de la Embajada Española en Guatemala en 1980. Por el otro lado, su hermano fue secuestrado, asesinado por el escuadrón militar en 1979 y su madre fue secuestrada, violada, mutilada y asesinada por los soldados el siguiente año. En 1983, Rigoberta inició a ser reconocida internacionalmente por el lanzamiento de su libro Yo, Rigoberta Menchú, en donde cuenta su vida en Guatemala y historias de tortura y aparte del asesinato de su familia, hasta que en 1992 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz y por sus continuos esfuerzos para lograr la justicia social y la reconciliación de la comunidad guatemalteca. Sin duda alguna, constituye una señal de esperanza para las luchas de los pueblos indígenas en todo el continente. Con el dinero del premio fundó una fundación que es llamada tras su nombre, Rigoberta Menchú, que principalmente se enfoca en ayudar a las comunidades indígenas. Rigoberta continuó recibiendo la atención de otras personas, ya que su vida representaba la vida de muchas otras personas en Guatemala. Y en el 2007 dirigió un movimiento indígena, los Winak, en idioma maya. En septiembre de ese mismo año se lanzó para la gobernatura de su país, para ser presidenta, y lo volvió a hacer en el 2011, pero no obtuvo más del 3% de los votos. Después de conocer sobre Rigoberta y las grandes cosas que ha logrado, la pregunta es ¿por qué Rigoberta es relevante? Bueno, aparte de liderar y luchar por su comunidad, Rigoberta es una mujer que dejó su país y dejó su gente simplemente para poder seguir peleando por los derechos de estas comunidades, sin mencionar el camino tan grande y extenso que dejó al poner a estos grupos indígenas dentro del mapa. Y a lo que me refiero es
que usualmente estas comunidades son invisibles ante los ojos de la sociedad. En el ejemplo de México, mi abuela vivía cerca de una zona indígena y por lo regular lo que yo veía en estas comunidades era que victimizaban a las personas y las discriminaban de cierta manera. Para México, estas personas son los jodidos cuando únicamente ellos son los que tienen una identidad cultural diferente a las de nosotros. Hay que aprender a apreciar la cultura y las tradiciones que todavía siguen vivas dentro de estas comunidades indígenas, pero no hay que solapar la violación a los derechos humanos que por lo regular también son parte de estas comunidades, desde el hecho en el que alguien quiere llegar a quitarles lo que es de ellos. Las niñas son vendidas y casadas a una muy corta edad a cambio de dinero, a cambio de terrenos, y todo esto por el simple hecho de que son indígenas. La única pobreza que existe en estas comunidades en cualquier parte de Latinoamérica es la pobreza mental. Cuando una persona no es educada, no exigen, no preguntan, no tratan de ver el más allá y mucho menos tienen la elección de decidir lo que quieren hacer con sus vidas. Desde que están pequeños su destino es elegido por ellos, el dedicarse al campo, las mujeres el dedicarse a ser hijos, al hogar, y no tienen la elección como otras personas sí lo tienen. Entonces, desde el hecho en el que decimos que el ser indígena es algo menos o lo vemos como algo menos, creo que el término está mal usado. Rigoberta es una mujer que puso en alto a la comunidad indígena, aparte de que abrió el camino para que otras personas también puedan hacer lo mismo que está haciendo ella, y visibilizó a estas comunidades indígenas. Uno de los grandes ejemplos que he visto últimamente es Eufrosina Cruz. Ella es una indígena del estado de Oaxaca y ella logró cambiar la constitución de su estado y la constitución de su país para que las personas de estos pueblos indígenas puedan, especialmente las mujeres, puedan todos votar y ser votados, al mismo hecho de que se ha penalizado la venta o el intercambio de mujeres para casarlas a una menor edad, y todo gracias a personas como Rigoberta, que han luchado por sus comunidades y por su gente y por ser valorados como las personas que son.